Chicos, en las casas, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Bien, profe. Hola, profe. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. La alarma siempre es AM. Ya. Buenos días. ¿Cómo están? Me alegro que... A ver, yo voy a suponer que quien no vino a la clase anterior vio la clase antes de esta, ¿ya? Así que se supone que todo lo ocurrido en la clase anterior sea por conocido. Bien. Lo que voy a hacer ahora es poner algunos ejemplos de transformaciones lineales entre ciertos espacios vectoriales, representarlas a través de transformaciones y después estudiar las matrices asociadas a esas transformaciones lineales. Démela. Eso, gracias. Así que nada, voy a partir por eso. No tengo mi iPad acá porque se me quedó en la clase anterior, el profe no me lo ha devuelto, así que voy a tener que usar este nomás. A ver, voy a partir por el ejemplo de la transformación lineal de derivación. Chuta, ya. Acá nomás. Acá nomás. Acá nomás. No, ahí va usted, no se preocupe. No, ahí no se nos puede hacer nada por usted. Ya, silencio por favor, silencio en la sala de clase. Cuando se está en una sala de clases presencialmente no se habla. No sé si sabían. ¿Ya? Yo sé que no es habitual para usted, no sé que no saben lo que es una sala de clase, pero en la sala de clase no se habla entre los alumnos. ¿Ya? Vamos a tomar la transformación lineal que deriva a polinomios de P3 en P2. Este es el ejemplo que vimos en la clase anterior, por eso lo utilizo para introducir, para que ustedes tengan una referencia. En la casa, si tienen alguna consulta, recuerden que pueden pedir la palabra en cualquier momento y hacer la pregunta. Bien, esta transformación lo que hace es tomar un polinomio cualquiera y le asigna la transformación aplicada al vector, da la derivada del polinomio. Bien, entonces dependiendo de las bases que uno fije en el espacio de partida y en el espacio de llegada, va a haber una matriz que representa esa transformación a través del diagrama conmutativo, que era, tengo un espacio vectorial acá, tengo un espacio vectorial acá, me doy una base aquí, me doy una base acá, aquí esto baja a cierto espacio vector, a cierto espacio Rn, que depende de la dimensión de B, y esto baja a cierto espacio Rm, que depende de la dimensión de W, y entonces aquí hay una matriz, que es la matriz que se llama matriz de la transformación, que lo que hace es que toma vectores coordenados de los vectores del espacio U, ¿ya? La multiplicación por esa matriz lo que te devuelve es el vector coordenado de la imagen de U en W. Si tomo el vector coordenado acá, este vive aquí y este vive acá. Entonces la matriz lo que hace es que cada uno de acá lo convierte en las coordenadas de su imagen. Entonces yo puedo recuperar lo que hace la transformación a través de esa matriz, pero con las coordenadas. Y para eso necesito bases en cada uno de los espacios de partida y de llegada. Eso es lo que se llama diagrama conmutativo. El recorrido real es en este sentido, ¿ya? Y eso fue lo que hicimos en el último ejemplo de la clase pasada, que nos dimos las bases canónicas de los dos espacios P3 y P2, ¿ya? Y lo que dijimos es que la matriz que hace la derivación de un polinomio de grado 3 es la matriz que tiene ceros en la primera columna, 1, 2 y 3.
Esa matriz, si yo tomo el vector de coordenadas de un polinomio de P3, lo multiplico por esa matriz, me da la derivada del polinomio al otro lado. Como por ejemplo, a ver, ¿qué polinomio quiere derivar? Pongamos un polinomio cualquiera, 3x2, 3x3 menos 4x2 más 5x menos 12. Ese es un polinomio de P3. ¿Cuál es el vector de coordenadas de ese polinomio en la base canónica? Porque ese es el vector que necesito para multiplicar acá. Entonces, la base canónica, ese polinomio tiene el siguiente vector de coordenadas. Menos 12 por 1, ¿sí o no? Menos 12 por 1, la base canónica es 1x, x cuadrado, x3. Esa es la base canónica, así la tomamos. Así que esto sería menos 12 por 1, más 5 por x, menos 4 por x2, más 3 por x3. Entonces, en vez del polinomio, si te quedó, ya lo voy a buscar en tu casa. Eso no sirve para nada el profe Salvador. Mejor dejo el iPad en la casa. Está peor que yo. A mí se me queda acá y se le queda en la casa. Listo, la cocha. Ya. Va a tener que pasar a buscarlo. Somos vecinos en todo caso. Ya, entonces, entiendan eso. Lo que hace la matriz la matriz no multiplica el polinomio, porque una matriz no se puede multiplicar por un polinomio, ni por una matriz del espacio vectorial que sea de otro tamaño, en fin. Entonces, lo que hace es multiplicar por su vector de coordenadas, y para eso necesito una base, porque si yo no tengo una base donde representar esto que está aquí está en la base canónica. Esa es la base B1, es la base canónica del espacio de polinomio. Si tuviese otra base distinta que no es la canónica, las coordenadas son diferentes. Mucho cuidado con eso. No es el mismo vector, pero tampoco es la misma matriz. Esta es la matriz desde la base canónica de P3 a la base canónica de P2. Entonces, mucho cuidado, porque es importante cuál base yo tomo en cada espacio para poder establecer cuál es la matriz, cuáles son los vectores de coordenadas y cómo queda la multiplicación. Si yo hago eso, si usted se da cuenta, este es un vector de tamaño 3. 3 por 4 por 1 es 3 por 1. Así que el vector que queda tiene 3 coordenadas en la base canónica del espacio de llegada. Entonces, eso por eso, 5 menos 8, 9. Entonces, no me da un polinomio, me da un vector de coordenadas. Pero no importa, porque si yo conozco cuál es la base que está al otro lado, la que me di aquí, esta es 1x, x2, y esta era 1x, x2, x3, que son las bases canónicas en cada uno de los espacios de partida y llegada. Por tanto, si yo conozco cuál es esta base, teniendo este vector, es muy simple saber cuál es el polinomio de resultado. Este por este, más este, por este, más este, por este. Y así recupero el polinomio. Entonces el polinomio la derivada de esta cosa sería el polinomio 5 menos 8x más 9x2. ¿Vamos bien o no? Ah, sí, efectivamente se la derivada del polinomio. Profe, ¿Qué? cuando hace este por este, al final nunca se ve porque nosotros no vemos al final la pantalla, entonces no sabemos qué fue este por este. Sí, el este por este es que tomé el 5 y lo multipliqué por el primer vector de la base B2, el menos 8 lo multipliqué por el segundo vector de la base B2 y el 9 por el tercer vector de la base B2. La base B2 es 1x cuadrado, que está escrita en el diagrama arriba, dice B2, dice el conjunto que contiene la base, y si yo hago esa reconstrucción, el 5 se multiplica por 1, el menos 8 se multiplica por x y el 9 se multiplica por x2, y eso recupera el polinomio imagen por la derivación. Ya. ¿Bien? ¿Aló? Sí, bien. Dígame, Nicolás. No, encienda el micrófono, por favor. Una duda que me quedó en la clase pasada. ¿Cómo, por ejemplo, genera la matriz B1? ¿Con qué valores? ¿Perdón? La matriz que se denomina B1. ¿Con qué número? ¿Qué matriz se está denomina? la matriz D. Ah, esto, el Eso, vector sí. de El vector coordenadas de la B1. base B1. Sí. Ah, lo que hice fue, tomé el polinomio que quiero hacer la imagen, que puse cualquiera aquí, este polinomio lo tomé cualquier ejemplo, ¿ya? Tomé este polinomio que está acá,
y con esta base B1 escribí las coordenadas de ese polinomio en esa base. Esto que está acá, esto. Eso es lo que hice. Esas es las coordenadas del polinomio del espacio de partida en la base del espacio de partida. Espérame, ¿me expliqué o no? Entonces, si yo conozco la base acá, es fácil sacar las coordenadas del polinomio. Déjenme marcarlo de otro color como lo hacía en la casa. Entonces, tomé este polinomio, con esa base, sus coordenadas son estas que están aquí. Menos 12 por 1, más 5 por x, menos 4 por x2, más 3 por x3. Y está bien que lo haya escrito al revés yo, porque uno no lo lee de allá para acá, uno lo lee dependiendo de en qué orden está la base. Si la base tiene el 1 primero, yo tengo que ver en el polinomio quién está multiplicando al 1. Después viene la x, esa es la segunda coordenada. ¿Quién está multiplicando a la x? ¿Quién está multiplicando al x2? ¿Y quién está multiplicando al x3? Y esa es las coordenadas. Y eso que está ahí es ese vector. Cuando lo multiplique por la matriz de la transformación, que es esta, me devuelve otro vector, que es este. Pero no me devuelve un polinomio. La pregunta es, ¿cómo recupero? Aquí estoy en este espacio todavía. Entonces, tomo esto, multiplico por la matriz, llego acá. ¿Cuál es el polinomio? Depende de cuál base me di. Tengo que recuperar el polinomio dependiendo de la base que me di. Para entender bien esto, lo único que tenemos que hacer es cambiar las bases. ¿Cómo sería esto repetido para el mismo transformación lineal, pero en otras bases distintas que no sean la canónica? ¿Qué pasaría si yo cambio esta base de aquí y esta base de acá, la base del espacio de partida y la base del espacio de llegada? ¿Cómo cambia todo en ese diagrama y en este cálculo? Ese ejercicio es el ejercicio que te permite entender, ya, perfecto. Esto era así con esta fase y ahora así con, y ahí entiendes todo. Dígame, Fernando. Iba a preguntar que si la base 1 fuera x3, x2, x al revés, ¿el vector de coordenadas hubiera quedado al revés también? Sí, pero esta matriz no es la misma entonces. Ya. Porque para calcular la matriz necesito saber cuáles son las bases. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. La matriz se calcula utilizando las mismas bases. Esta matriz que está acá es dependiendo de quién es B1 y quién es B2. Si yo cambio B1 y B2, la matriz de la transformación cambia. Entonces hagamos algo de ese estilo, para que se entienda bien. Voy a hacer un cambio base. Sí, dígame, Catalina, ¿no? Sí. Profe, pero las matrices entonces están como predeterminadas o uno las hace respecto a algo. ¿Cómo se determina la matriz? Eso es la otra parte que hicimos en la clase pasada. La matriz se determina con tres cosas necesito para determinar la matriz. Necesito la fórmula de la transformación, que hace la transformación. Aquí deriva. Uno sabe lo que hace la transformación. Y necesito dos bases. Una en el espacio de partida y una en el espacio de llegada. ¿Cómo se determina la matriz de una transformación lineal? Muy simple. Para determinar la matriz de una transformación lineal en las bases B1 y B2, porque hay que decir en qué bases son, porque si cambio la base, cambia la matriz. Así que la notación usual, no sé cuál es la notación usual, así que dejemos A nomás. ¿Ya? Esa es la matriz de transformación en las dos bases. Uno lo que hace es, perfecto, toma el primer vector de la primera base, el 1. A ese vector le calcula su imagen por la transformación, la derivada. Y ese resultado le calcula sus coordenadas en la base del espacio de llegada. Es decir, tomas el primer vector de la base, supongamos que esto es B1, B2, B3, B4, ¿ya? Le calculas su imagen, eso te da un polinomio al otro lado, aquí, y entonces necesitas calcular las coordenadas de ese en la base de llegada. Y esa es la primera columna de la matriz. Segunda columna de la matriz. Ahora lo haces para el segundo. Tomas el segundo vector de la base, le calculas su imagen y a ese polinomio le encuentras las coordenadas en el espacio de llegada. Y así sucesivamente hasta el último. Tomas el último vector de la base de partida, le calculas su imagen y a esa imagen de polinomio le calculas sus coordenadas en el espacio de la base de llegada y ahí tienes la matriz de la transformación. Entonces, cuando hicimos eso en la clase pasada para la derivada con las bases canónicas,
me dio esa matriz. Si yo hago esto mismo para la derivada con otras bases que no sean la canónica, me da otra matriz. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Les parece? Voy a hacer un cambio que sea más o menos simple, ya para no complicarnos con la resolución de los sistemas de ecuaciones. Pero recuerden que encontrar las coordenadas de un vector en una base es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones. Así que para hacer esto, hay que resolver este sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones, todos los sistemas de ecuaciones que están ahí. Hay que resolverlos. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan simple la cosa. La gracia que tienen estos sistemas de ecuaciones es que la base B2 es la misma para todos. Por tanto, la matriz de coeficientes de estos sistemas de ecuaciones es la misma para todos. Lo único que cambia es el vector de términos independientes. Aquí el vector de términos independientes B1, aquí el vector de términos independientes B2 y así sucesivamente. Por tanto, esto que está acá se puede resolver escalonando una única matriz ampliada por B1, B2, B3, B4 y escalonar una sola vez y tener el sistema resuelto de manera simultánea. Catalina. ¿De dónde salió? ¿El menos 6x? ¿Perdón? El menos 6x que está en el resultado. Eso es un 8 parece, ¿no? Ah, ya. Sorry, como que se desinfló el 8. Ok, juguemos. Tomemos la misma matriz de, el mismo operador, la misma transformación, perdón. La transformación que va de P3 en P2 y que lo que hace es derivar un polinomio. Es decir, la transformación toma un vector del espacio de partida y devuelve este vector en el espacio de llegada. Ahora démonos dos bases diferentes en P3 y en P2 que no sean las canónicas. Me voy a dar en P3, la base B1 va a ser la base siguiente. 1, 1 más X, X2, X2 más X3. Esa es una base del espacio de partida. Eso es LI, son generadores de todo el espacio. ¿Cómo se prueba eso? ¿Por qué eso? Ya. Pregunta 1, demuestre que eso es una base del espacio de partida. ¿Qué hace usted? Y si son generadores. Cuidado, no es solamente ver que sean LI, porque si son LI... Ah, no, perdón. Voy a hacer... presten todos atención a esto, que esta pregunta es importante. ¿Qué dimensión tiene P3? 4. ¿Por qué tiene dimensión 4 P3? A ver. Tiene 4 vectores generadores. ¿Cuáles? ¿Quién dice? 1, X1, bueno, los que están arriba. La canónica. Claro. Es decir, yo conozco una base de P3. Cuando yo le pregunte la dimensión de P3, usted me dice 4, profesor, obvio. ¿Por qué? Pues la canónica tiene eso. Mire para la pizarra de arriba, profesor. O no sé, a la pizarra anterior, lo que están en casa. Entonces, yo sé que tiene dimensión 4 P3. Entonces, eso es muy importante. Cuando yo conozco la dimensión del espacio, no necesito verificar las dos condiciones de un conjunto de vectores para ser base. Bastaría que yo probara que esto genera a todo P3 y si tengo un generador que tiene 4 elementos, tienen que ser LI obligatoriamente. O podría probar que es LI. Si tengo un conjunto de 4 elementos que es LI, obligatoriamente tienen que ser generadores. Cuando tengo un espacio de dimensión n y tengo n vectores para ver si es base o no, no necesito probar que es generador y que es LI. Basta con probar una de las dos. Si tengo un generador de n vectores, entonces tienen que ser LI. Si tengo un conjunto LI de n vectores, entonces tienen que ser generadores. Lo que sí podría ocurrir, que por ejemplo que en P3 yo tuviese menos vectores, no 4, 3. Ya no pueden ser generadores, porque la dimensión es 4, me faltan vectores para llegar al generador. Entonces, lo que podría pasar si yo tuviese 4 vectores en el P3 es que no fuesen LI, que uno fuese múltiplo del otro, o combinación lineal de los otros.
En ese caso, no es una base. No cualquier conjunto de 4 vectores en P3 es una base. Podrían estar repetidos algunos. ¿Ya? Pero eso es importante. Si conozco la base de la dimensión del espacio, por ejemplo, matrices simétricas de 2 por 2, ¿qué dimensión tiene ese espacio? 3. Ya lo hemos probado antes. Encontramos una base para las matrices simétricas. La pregunta es, ¿estas 3 matrices son o no son una base de las matrices simétricas? 3 matrices simétricas cualquiera. O pruebo que son generadores de todas las simétricas, o pruebo que son LI. No necesito probar las dos cosas. Solamente si conozco la dimensión del espacio al cual estoy intentando encontrar la base. Entonces, esto es muy fácil de probar que es una base. Basta colgar los vectores y escalonar la matriz. Si la matriz tiene rango completo, entonces es una base. ¿Ya? Esa es la manera técnica de hacerlo. Dígame, Fernanda. Puede haber ejercicios en los que sepamos la dimensión de la base. No, no creo, ¿no? ¿Por qué? No. No tendríamos por qué. De hecho, un problema podría ser encuentre la dimensión de tal espacio. Yo doy un conjunto, por ejemplo, que sé que es un espacio vectorial. Encuentre una base, dígame cuál es la dimensión. Ese es un problema posible. De hecho, eso se lo voy a preguntar en la prueba, de todas maneras. ¿Ya? Acuérdense que vimos, por ejemplo, ejemplos en las clases anteriores donde yo quería, no sé, encuentre una base de este espacio que contenga estos elementos. Entonces, uno completaba con la canónica y después escalonaba para dejar los que no sobraban. O no sé, o tenía más vectores de la cuenta y tenía que eliminar los que estaban repetidos. Eso es encontrar una base de un espacio vectorial, y cuando uno hace eso, finalmente está encontrando la dimensión. Entonces, no siempre uno conoce la dimensión de los espacios. Uno conoce la dimensión de los espacios que ya ha usado antes. Matrices simétricas, matrices de n por m, polinomios de tal grado. Obvio, eso sí, esos son los que más se usan. Y uno ya sabe las dimensiones porque las ha trabajado antes. Pero en general, para probar que algo es base, hay que probar las dos cosas, que es generador y que es LI, salvo que conozcas la dimensión del espacio de manera anticipada. Es la única excepción. Ya. Bueno, esto si lo escalona perfecto, así que efectivamente eso es una base. ¿Ya? Porque con este elimináis este y con este elimináis este, así que está bien. ¿Ya? Por eso las construí así, porque yo más o menos sé una cosa que es más fácil de probar que fácil. A ver, criterio particular para polinomios. Préstenme atención. Criterio especial para polinomios. Si yo tengo un conjunto de polinomios, todos de diferente grado, entonces son una base del espacio, de polinomio generado por ellos. Eso solo ocurre para polinomios, ¿de acuerdo? Solo es para polinomios esa regla. Y aquí tengo ese caso. Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3. Como los grados de los polinomios son todos distintos, es una base. ¿Ya? Entonces, esa es otra manera de encontrar una base artificial, así como inventada para polinomios, pero solo funciona para polinomios, ¿de acuerdo? Si tengo un conjunto de polinomios, de n polinomios, todos de diferente grado, son una base de los polinomios de grado n-1 o menor. ¿Por qué n-1? Porque si tengo n, tengo que contar grado 0, grado 1, grado 2. Entonces, generan a n-1, a pn-1. Ya, y entonces, en la base 2, lo que voy a hacer es, en vez de cambiar la base, lo que voy a hacer es cambiar el orden, Fernanda. Entonces, en vez de tomar la 1x2, voy a tomar la base x2, x1, que como base es diferente. Como conjunto es el mismo conjunto, porque en un conjunto si uno mueve los elementos adentro, no pasa nada, es el mismo conjunto. Pero como base, las bases consideran el orden. ¿Por qué? Porque colocan las coordenadas en cierto orden. No es lo mismo poner primero la coordenada del término independiente que poner primero la coordenada del x2. Los vectores que tengan son distintos. Entonces, obviamente, cambia el orden de las coordenadas. Entonces, cuando uno habla de bases, importa el orden en que están colocados, porque así se listan las coordenadas de los polinomios, o de las matrices, o lo que sea. ¿Bien? Entonces, pregunta. Ya, pues, vamos a utilizar el mismo polinomio, 3x3 menos 4x2 más 5x menos 12. Ese es el mismo polinomio que vamos a usar. La imagen la conocemos, está al lado, así que ya sabemos cómo actúa la transformación sobre ese polinomio. Pero necesitamos calcular la matriz de la transformación, las coordenadas del polinomio preimagen en la base de partida y las coordenadas de la imagen en el espacio de llegada, para que vean que funciona igual la multiplicación matricial.
Primero, ¿cuál es la matriz de la transformación? Es muy simple. Agarre cada uno de los polinomios de la base inicial, de esta, aplíquele la transformación y encuentre las coordenadas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la imagen por la derivación del polinomio 1? El polinomio 0. ¿Cuáles son las coordenadas de esa imagen en la base de llegada? Tiene que ser un vector de tamaño 3, porque son 3 componentes. Esto es cuánto por el primero más cuánto por el segundo más cuánto por el tercero. 0 por x2 más 0 por x más 0 por 1. Así que las coordenadas son 0 por x2 más 0 por x más 0 por 1. Esa es la primera columna de la matriz de la transformación. Tome el segundo polinomio, 1 más x. ¿Cuál es la derivada de 1 más x? 1. ¿Cuáles son las coordenadas de esa imagen del 1 más x en la base del espacio de llegada? ¿Cuánto por el primero más cuánto por el segundo más cuánto por el tercero? 0 por el primero, el 1. 0 por el primero más 0 por el segundo más 1 por el tercero. El 1 se obtiene como 0 por esto más 0 por este más 1 por este. ¿Me siguen en la casa o no? Que los veo lejos, no los veo de hecho. Y entonces tomo el tercer polinomio, que sería el x2, el x cuadrado, su derivada es 2x, y las coordenadas de eso en la base de llegada, no voy a poner la misma notación de arriba para que me quepa en la pizarra, es 0 por el primero más 0 por el segundo, más 2 por el segundo más 0 por el tercero, ¿no? Así. Y la derivada de x2 más x3 es el polinomio 2x más 3x2, que sus coordenadas, que sus coordenadas en la base B2 sería 3 por x2 más 2 por x3 más 0 por 1. Perdón, 3 por x2 más 2 por x más 0 por 1. Y ahí tengo la matriz de la transformación. Tiene 0, 0, 0, esa es la primera columna, 0, 0, 1 es la segunda columna, 0, 2, 0 es la tercera y 3, 2, 0 es la cuarta columna. No tiene nada que ver con la matriz de la transformación en las bases canónicas, siendo derivación igual, deriva igual. Pero como cambié las bases, cambia la matriz de la transformación. ¿Qué es lo que significa la multiplicación por la matriz? Entonces, yo necesito ahora tomar esta matriz, multiplicarla por las coordenadas del polinomio 3x3 menos 4x2 más 5x menos 12. Eso me va a dar las otras coordenadas que son la imagen y son las coordenadas del polinomio 5 menos 8x más 9x2 en las bases nuevas. Entonces la pregunta es, el polinomio ese que está ahí, 3x3 menos 4x2 más 5x menos 12, ¿qué coordenadas tiene en la base del espacio de partida? Sistema de ecuaciones. ¿Cómo se calculan las coordenadas de este polinomio? 3x cuadrado, perdón, x3, ¿no? Sí, 3x3 menos 4x2 más 5x menos 12. ¿Cómo se calculan las coordenadas de ese en el espacio de partida? Esas son las que tengo que colocar aquí. ¿Ya? Esas son las que tengo que colocar ahí. Bueno, muy simple, hay que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? El que asigna las coordenadas en esa base para ese vector. Entonces, ¿cuál es lo que hay que resolver? 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, y el vector menos 12, 5, menos 4, 3. Mucho cuidado con el orden. Yo colgué los polinomios partiendo de la potencia 0 a la potencia 3. Por tanto, cuando cuelgue el vector que quiero, también es partiendo de la potencia 0 a la potencia 3. Es en el mismo orden la asignación de coordenadas. Entonces necesito escalonar esa matriz y resolver ese sistema de ecuaciones. Cuando yo haga eso, voy a obtener que la
la última coordenada vale 3, ¿sí o no? Gamma igual a 3, perdón, delta igual a 3 dice ahí, ¿o no? Así que la última coordenada es 3. Bueno, si esta coordenada es 3, la anterior es ¿cuánto? Más 3 da menos 4. Menos 7 es la anterior coordenada. ¿Ya? Aquí queda que la segunda coordenada vale 5. Por eso usé esa base porque es fácil de resolver el sistema de ecuaciones para no tener que escalonar. ¿De acuerdo? Uno lo puede resolver más o menos sencillo. Es 5. Y si esta coordenada es 5, ¿cuánto es esta coordenada? Menos 17. Perfecto. Le prometo que se multiplica esa matriz por ese vector o tiene las coordenadas del otro acá. Dígame, Catalina. La matriz que está arriba, la de los 1, con la que se formó. No tiene nada que ver. Pero está multiplicando Esto de eso acá con no eso. tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada. Y entonces la de arriba, ¿para qué servía? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo acá? Calculando esto. ¿Qué significa esto? ¿Se dan cuenta? Hay que entender el lenguaje y saber qué estoy haciendo en cada caso. Estoy haciendo cosas diferentes. Esto que está acá son las coordenadas de un vector en una base. Que eso no tiene nada que ver con transformación y uno lo puede hacer aparte. Uno puede utilizar las coordenadas de un vector en una base para distintas cosas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Perfecto. Si tengo esta base y el polinomio este que está acá, ¿cuáles son sus coordenadas? Bueno, significa que necesito encontrar alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, más delta por el cuarto, que me dé igual al polinomio este que está aquí, 3x3 menos 4x2 más 5x menos 12. Para hacer eso, yo escribo eso, alfa por este, más beta por este, más gamma por este, más delta por este, igual al polinomio, y eso significa resolver este sistema de ecuaciones no homogéneo. La clase anterior no, la anterior. Coordenadas de un vector en una base. No, de hecho, la anterior, sí. No, Catalina, dime sí o no. Más o menos, pero ¿y el menos 12, el 5, dónde estaban? Eso, aquí está. Menos 12, ya. 5, menos 4, 3. ¿Qué hace uno para resolver ese problema de encontrar las coordenadas de un vector en una base? Tomo este vector, lo colgué aquí. Tomo este vector, el segundo de la base, lo colgué en la segunda columna de la matriz. Colgo el tercer vector x2, lo colgué acá, y este vector lo escribí acá. Y luego veo el vector que quiero encontrar sus coordenadas y lo pongo como término independiente, en el mismo orden en que escribí cada uno de los vectores en la matriz. Ya. ¿Ya? Ahora Entonces, como los vectores estaban colgados de x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, el vector b de término independiente se cuelga en el mismo orden. X a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3. Entonces, si yo resuelvo esto, lo que estoy encontrando es alfa por por el 1, más beta por 1 más x, más gamma por x2, más delta por x2 más x3, que es igual a este polinomio. Eso se llaman coordenadas del vector en la base. Y esos números son estos que están aquí. Ahora, si yo tomo ahora la matriz de la transformación, sorry, la voy a meter aquí como a la fuerza. Disculpen, no va a quedar muy bonito, pero... y la multiplico por el vector de coordenadas, ¿qué me da? Otro vector, que también es de coordenadas, pero en otra base, en la base del espacio de llegada. A ver, primera fila por primera columna. Eso sería 3 por 3, 9. Segunda fila por primera columna. Menos 14 más 6. Menos 8. Tercera fila por primera columna, 5. Este vector era coordenadas en la base B1. Este vector es en la base B2. ¿Quién es el polinomio? Tengo las coordenadas, que es un vector. Necesito el polinomio. Necesito saber quién es la base B2 primero. La base B2, aquí está, aquí está la base B2. ¿Cómo recupero el polinomio? Primera coordenada por primer elemento, más segunda coordenada por segundo elemento, más tercera coordenada por tercer elemento. Así que la imagen tiene el polinomio, son las coordenadas de qué polinomio. El polinomio queda
9 por x2 menos 8 por x más 5, que es la imagen por la derivación que teníamos justamente ahí arriba. Así que está bien, funciona igual. ¿Quién dijo algo? ¿Quién murmuró algo? Profe, tengo una pregunta. Dígame. No deberíamos considerarlo al revés, el polinomio así como B2, porque, o sea, antes habíamos hecho como el cambio así como del el orden de la potencia 0 a la potencia 2 en este caso. No debería estar al revés. No lo sé, yo tomé las coordenadas en el orden que venía, el orden que da el vector de coordenadas es 9 menos 8, 5. ¿Sí o no? Así me dio la matriz multiplicada por las coordenadas de la imagen, de la preimagen. Estas son las coordenadas de la imagen. Entonces, vengo a la matriz que tengo. El primer vector de la base del espacio de llegada es x cuadrado. Después viene x y después viene 1. Aquí estoy mirando, no sé quién está preguntando. ¿Quién está preguntando? Ya. Me había confundido, Benjamín. Ya, Benjamín, yo cambié el orden de la base de llegada. La base de llegada es otra base distinta que no era la misma que antes. Entonces, como cambié el orden y las coordenadas vienen dadas en este nuevo orden, es 9 por la primera, menos 8 por la segunda vector, más 5 por el tercero. Y como es el polinomio que se recupera es exactamente el mismo que daba allá. El mismo polinomio. El mismo polinomio. Les veo unas caras de no estoy cachando nada que ni les explico. Es decir, lo que están transmitiendo al profesor es lo peor la peor imagen posible. ¿Ya? No entienden nada, se les ve a todos en la cara, así como, ay, mira qué bueno, mira, todo, súper bueno. Profe, no entendí ni una cuestión, da lo mismo, después lo veo con velocidad 1.5. ¿Por qué cambió el menos 17 por el menos 12? No, yo no cambié nada. Yo resolví el sistema de ecuaciones. Ah, ya. Sofía, lo que me estás diciendo es esto que está acá, estoy subrayándolo en la pizarra. Eso que está ahí, en la esquina superior derecha, es un sistema de ecuaciones que te entrega el alfa, el beta y el gamma y el delta que yo coloqué donde está la flechita acá abajo. Aquí, estoy acá. Esas coordenadas son el resultado de resolver ese sistema de ecuaciones. Ya. Si uno resuelve ese sistema de ecuaciones, la solución es alfa igual a menos 17, beta igual a 5, gamma igual a menos 7, delta igual a 3. Sí. ¿Ya? Sí. Dígame, Belén. No entiendo por qué en la solución final sale menos 5. ¿No debería ser 5? O sea, más 5 me refiero. Ah, bueno, eso era. Es un typo, bueno, muchas gracias. De hecho, arriba daba más 5, así que no sé cómo no se dieron cuenta antes. No están prestando atención, están en cualquier lado menos en donde tienen que estar. Me equivoco y nadie me dice nada. Linda la cuestión. Gracias, Belén. No puedo ni siquiera confiar en equivocarme con ustedes, porque les queda menos 5 la cuestión. Menos 5. Menos 5. Menos 5, no, sí, menos 5 está bien, da lo mismo. Falta un palito nomás. Ya, más vivo todo, más vivo lo quiero. Ya, vamos. Yo quería saber qué otras transformaciones se podían hacer o siempre. Puedo hacer cualquier cosa de transformación, puedo hacer. De hecho, vamos a poner otro ejemplo. Ya. Gracias. Vamos, salgamos los polinomios, por favor, salgamos los polinomios, ¿ya? Salgamos los polinomios, vamos a otro lado, porque este polinomio está hasta la coronilla ya. Tengo puro polinomio aquí. Ya voy a inventar una cuestión que no se hace. A ver, yo no puedo invertir más tiempo en sacar otra transformación, sacar otra matriz. Bueno, sí, lo voy a tener que hacer, porque no necesito hablar de la matriz. No, sí, no lo necesito. A ver, vamos a hacer algo sencillo entonces para que salga rápido y no tener que invertir tiempo en resolver sistemas de ecuaciones. Voy a tomar una transformación que va de espacios de matrices. ¿En dónde? A ver, ¿qué vectores, qué transforma, qué? Ya en R algo. Y punto, y se acabó. Una transformación que toma matrices de 2×2. Y devuelve
¿Polinomio? No. ¿Qué otro espacio vectorial conocen ustedes? Ninguno. ¿Cachai? ¿Cachan? Nada. ¿No? Tienen 3 espacios vectoriales. Rn, matrices y polinomios. Nada más. No, es que no me quiero ir al chancho, porque si no, no me quiero ir al chancho, no me quiero ir al chancho. ¿Sabes qué? Me voy al chancho, qué tanta cuestión. Voy a considerar el espacio, présteme atención, por favor, présteme atención, calmado aquí, tranquilo, que no cunde el pánico, ¿ya? Consideren el espacio generado por las siguientes funciones continuas. La función constante igual a 1, ¿ya? La función seno de x y la función coseno de x. Llame F, espacio de funciones, a ese espacio. A ver, lo interesante que tiene ese espacio como espacios de ondas, de funciones de onda, en el fondo. ¿Ya? Funciones de onda desplazadas, desplazadas a cualquier lugar. No sé, por ejemplo, la función 2 veces seno de x más 3 está en ese espacio. 2 seno de x más 3 está en ese espacio porque 3 por la primera más 2 por la segunda más 0 por la tercera. ¿Ya? Seno más coseno también está. Pues 0 por la primera más 1 por la segunda más 1 por la tercera. Entonces, combinaciones lineales de esas 3 funciones. ¿Qué está ahí? No sé las funciones que estén. ¿Qué tanta cuestión? ¿Qué le importa a ustedes? Ahora, la gracia que tiene que esas 3 funciones se puede probar que son LI. Eso no es tan simple. ¿Ya? Pero créanmelo. ¿Ya? Esas 3 funciones son LI. Por tanto, esas 3 funciones constituyen una base del espacio generado. Si lo generan y son LI, entonces son una base. ¿Bien? ¿No podríamos escalonar eso? ¿Perdón? ¿No podríamos escalonar eso? Desde que hay un ruido afuera. ¿No podría demostrar? Escalonar. Sí, pues por supuesto. ¿Cómo se prueba que eso es LI? Tome una combinación lineal nula de esas 3 funciones, alfa por la primera, más beta por la segunda, más gamma por la tercera, igual a 0, y compruebe que la única manera de obtener 0 en esas funciones es poniendo alfa igual 0, beta igual 0 y gamma igual 0. Si la única manera de lograr la función constante igual a 0 como combinación lineal de esas 3 es poniendo 0 en los tres coeficientes, es porque las funciones son LI. ¿Cómo se hace eso para las funciones? Muy simple. Esa igualdad que está ahí es la función que está a este lado es igual a la función que está al otro lado. Esto es una función constante igual a 0 para cualquier valor de x. Entonces lo que uno hace es evaluar en distintos valores de x. Si eso se cumple para todo x, particularmente se cumple para x igual 0, para x igual 1, para x igual 2, para x igual pi, para x igual pi medio, para lo que sea. Entonces, por ejemplo, si usted coloca x igual a 1, un punto en específico, la función que está a este lado evaluada en 1 tiene que ser igual a la función de este lado evaluada en 1. Por ejemplo, evalúe en 0. ¿Cuánto vale eso en 0? Alfa, ¿ya? Más 0, beta por seno de 0 que vale 0. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Así que te queda alfa más gamma igual a 0. Evalúen pi medio. Alfa, ¿cuánto vale seno de pi medio? Vale 1, así que esto sería más beta. ¿Cuánto vale coseno de pi medio? 0, así que esto sería igual a 0. Y necesito un punto más, porque como tengo 3 parámetros, necesito evaluar en 3 puntos que me den condiciones distintas. Entonces evalúen en x igual pi, qué sé yo. ¿Por qué evalúan esos puntos y no en otros? Porque el seno y el coseno se hacen 0 en esos lugares. ¿Me explico, no? Entonces, para x igual pi me queda alfa, seno de pi vale 0, así que no aparece, pero coseno de pi vale menos 1, así que te queda menos gamma igual a 0. Y ahí tienes un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, cuya su única solución, esa matriz invertible, por tanto, la única solución de ese sistema es alfa igual 0, beta igual 0, gamma igual 0. Por tanto, si las funciones son iguales para cualquier valor de x, en particular son iguales para estos 3 valores de x, y en ese caso tiene que cumplirse esto, y eso obliga a que alfa sea 0, beta sea 0, gamma sea 0.
Si la única combinación lineal que logra el 0 es la trivial, es porque entonces las funciones son LI. Esto no lo habíamos hecho nunca, primera vez que lo hacemos. Esta es la manera de probar que un conjunto de funciones es LI. Hay que evaluar en ciertos valores, y cuando uno evalúa las funciones en valores, obtiene ecuaciones para los coeficientes. Entonces, si tengo 3 ecuaciones distintas, a ver, por ejemplo, ¿por qué no me sirve evaluar aquí en 2pi? ¿Qué pasa cuando yo evalúe para x igual a 2pi? Obtengo la misma primera ecuación, entonces no es una ecuación diferente de las anteriores. Apágate el micrófono. No es una ecuación diferente de las anteriores, ¿de acuerdo? Entonces necesito evaluar en puntos donde las ecuaciones que salgan sean esencialmente distintas. Yo podría haber evaluado en pi tercio, pi sexto, que también ahí hay ecuaciones que son diferentes. ¿Ya? Entonces, son LI, ya está demostrado, generan el espacio, así que yo voy a considerar ese como espacio de llegada. Funciones generadas por esas 3. Ya, y ahora necesito una fórmula. Ah, voy a hacer algo distinto. Mira, voy a hacer algo distinto. Ya, esto lo tengo, necesito borrarlo. Ya listo, son LI. Ya, chao. Voy a hacer algo distinto. ¿Qué pasa si ahora les doy la matriz y las bases y ustedes me dicen cuál es la ecuación, la fórmula de la transformación? Porque lo que hicimos anteriormente era al revés. Yo tengo la fórmula y las bases y con eso calculo la matriz. ¿Qué pasa si yo le digo, a ver, tranquilos, miren, la matriz de esta transformación es la siguiente? Tengo que decir en qué bases, porque si cambio la base, cambia la matriz. No he dicho la base todavía. La base que voy a tomar en B2 es esa misma. B2 va a ser esa base. Y la base B1, pongamos la canónica para que sea más fácil de calcular. ¿Cuál es la base canónica de M2? Puedo poner cualquiera, pero para que el sistema salga más sencillo, puede calcular más rápido, vamos a poner la canónica. Listo. Y ahora le voy a decir, ¿de qué tamaño es la matriz esta que está acá? ¿Qué tamaño tiene que tener esta matriz? ¿Cuánto por cuánto? Esa matriz debería tomar cosas que son vectores de coordenadas en el espacio de partida. ¿El espacio de partida qué dimensión tiene? 4. Así que esta cuestión tiene 4 columnas. Para que yo pueda multiplicar eso por eso, tiene que tener 4 columnas. Esto es algo por 4. Y tiene que devolver un vector de coordenadas en el espacio de llegada. ¿El espacio de llegada qué dimensión tiene? 3. Por tanto, esto tiene que ser 3 acá, así que esta cuestión es 3 por 4. ¿Ya? Y pongámosle ahora que la matriz es la siguiente. Perdón. Ya, le saco la sal. Listo. Listo. Quiero la fórmula de la transformación. ¿Qué significa la fórmula de la transformación? Muy simple. La transformación aplicada a una matriz de la forma ABCD, general cualquiera, eso fue lo que yo hice con un polinomio cualquiera, sé cómo se deriva. Con las anteriores yo las di así. Si tengo un polinomio, yo sé cómo se calcula el P'. El P' se calcula derivando una fórmula. ¿Ya? Si yo tengo una matriz ahora en el espacio de partida, ¿qué se obtiene acá? ¿Cuánto por 1 más cuánto por seno de X más cuánto por coseno de X? ¿Qué relación tiene esto con el A, el B y el C de la matriz original? Eso es lo que necesito. ¿Estamos? Es muy simple. Hagámoslo arriba. Hagámoslo aquí. Y después copiamos la fórmula. Lo que nos dé allá son las coordenadas que voy a tener que multiplicar por la base esa que está ahí para sacar la fórmula acá. Y punto. Entonces la pregunta es, si tengo una matriz ABCD,
¿Cuáles son sus coordenadas en la base del espacio de partida? ¿Cuánto por la matriz 1, 0, 0, 0, más cuánto por la matriz 0, 1, 0, 0, más cuánto por la matriz 0, 0, 1, 0, más cuánto por la matriz 0, 0, 0, 1? Beta, o sea, más beta. A más B más C más D. A más B más C más D, no. A, B, C, D, sin coma. Vector. A ver, ¿qué significa? Si esta matriz, yo la quiero escribir, esta matriz que está acá, la quiero escribir como combinación lineal de estas matrices por acá, ¿cuáles son los coeficientes que tengo que poner? A por la primera, más B por la segunda, más C por la tercera, más D por la cuarta. Todos saben eso. Eso se llama coordenadas. Las coordenadas son los coeficientes que tengo que poner en la combinación lineal para obtener la matriz como combinación lineal del conjunto que tenga. Yo puse la canónica para que ninguno dijera, ay, no sé cómo se... Bueno, y no saben, po. No saben, po. No, si no hay remedio, ¿cachai? Si le hubiera puesto una cuestión más complicada, capaz que la saquen. ¿Me explico? Entonces, cuidado, si esto no es la canónica, no es tan directo. Hay que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál? ¿Qué sistema de ecuaciones? Catalina, tú que me preguntaste. ¿Qué habría que hacer para saber cuál es el sistema que se resuelve para saber esta matriz como combinación lineal de eso? ¿Qué tengo que colgar? Soy todo oídos. Dime, los numeritos. Vamos. Cuelga la primera matriz. Cuelga esa matriz. No, profe, no sé, estoy en blanco. Ahí está colgada. Esa es la primera matriz. No, no está muy colgada, está para allá, pero no importa. Esa es la primera matriz. En cierto orden, ordené la matriz como coordenada, como vector. En cierto orden, partí así. Este. ¿Ya? Después voy a colgar la segunda. S. ¿Cuál es la solución de ese sistema de ecuaciones? Alfa igual a A, beta igual a B, gamma igual a C, delta igual a D. Y eso fue lo que hay que colocar aquí. Eso es lo que hay que colocar ahí. Esas son las coordenadas del vector del espacio de partida en la base que me di del espacio de partida. Las bases canónicas tienen esa gracia, que no hay que resolver nada porque el sistema que queda cuando uno lo cuelga es la identidad. Esas son las bases canónicas, que cuando uno construye el sistema es la identidad, por tanto, es simplemente copiar los números como vectores. ¿Ya? Cuando yo haga esta multiplicación, queda lo que quede. ¿Ya? Aquí queda primera fila por primera columna, A más 2B menos D. Segunda fila por primera columna, A más B más D. Y tercera columna, menos B más D más C más D. Por tanto, la fórmula de la transformación es la siguiente. Eso, la primera componente de ese vector por la primera componente de esa base. La segunda componente del vector por la segunda componente de la base. La tercera coordenada por el tercer elemento de la base. Así que esto sería A más 2B más menos D más A más B más D por seno de X. Y esa es la función que aparece cuando yo hago la fórmula de la transformación. Por ejemplo, si quisiera calcular la imagen de la identidad por esta transformación, me daría la función, veamos. 2 seno de X más coseno de X. Esa es la imagen de la identidad por esa transformación. A vale 1, B vale 0, C vale 0 y D vale 1. Con esa fórmula yo puedo calcular la imagen de cualquier transformación, de cualquier matriz. ¿Estamos? Bien, me queda poco tiempo, pero lo siento, me voy con todo. Voy a hacer lo que voy a hacer en esta clase. Recién ahora empiezo la clase. ¿Ya? Dada una transformación,
con sus bases del espacio de partida y el espacio de llegada y su fórmula, y da lo mismo cuál me doy primero, me puedo dar la matriz y las dos bases para sacar la fórmula, como hice ahora, o me puedo dar la fórmula, las dos bases para sacar la matriz. Puedo hacer cualquiera de las cosas. Y ya sabemos cómo se hace, ¿de acuerdo? Si no saben, no importa, el curso se vuelve a dictar el próximo semestre. No se preocupen. Se dicta todos los semestres, así que tranquilo, ¿ya? Lo puedo aprender el próximo semestre. Dígame. ¿Qué es lo que nos dan de ahí y qué es lo que nosotros tenemos que sacar? Esa es buena pregunta, eso es lo que digo yo, eso es lo que digo. Yo hice dos cosas diferentes. En los ejemplos de la derivada, lo que hice fue, me doy la fórmula, no sé, un polinomio a más bx más x2 más bx3, la fórmula es derívalo. ¿Cómo deriva un polinomio genérico? Bueno, uno sabe, el 3 baja, queda grado 2, uno puede escribir la fórmula de la derivada. Esa fórmula es conocida. En el caso inicial que nosotros dimos, la d, voy a escribirlo para que se entienda, la d, para que vean que es parecido a esto que está acá. Esta es la fórmula general que yo encontré para este ejemplo. La fórmula general para el ejemplo donde yo di la transformación y pregunté por la matriz era la siguiente. La derivada de un polinomio de la forma a más bx más cx2 más dx3 es un polinomio genérico de P3. En la imagen, por la fórmula, es el polinomio b más 2cx más 3dx2. Esa es la fórmula que yo conocía. En el primer ejemplo me di la fórmula, dos bases y encontré la matriz. En el segundo ejemplo me di la matriz, dos bases y encontré la fórmula. Cualquiera de las dos alternativas. De hecho, yo podría dar la transformación, la matriz, una base y encontrar la otra base. Eso también lo podría hacer. ¿Ya? Eso también lo podría hacer. Dígame. ¿Por qué le quedó 2 seno de x más coseno de x? Ah, perfecto, porque aquí el A vale 1, el B vale 0, el C vale 1 y el D vale 1. Si yo sustituyo eso en esa fórmula, queda eso. Gracias. Hice como, dado que tengo la fórmula general, puedo ahora calcular ejemplos particulares. Por ejemplo, la identidad tiene esa imagen. ¿Estamos? Bien, lo que necesito ahora es definir dos conceptos importantes de una función. Lo que se llama la imagen de una transformación. La imagen de una función. ¿Qué es la imagen de una función? Eso es lo que quiero saber. Exactamente, ese es el gesto técnico. El gesto técnico es como eso, lo que está del lado acá. La imagen de una función es todos los elementos del espacio de partida que provienen de alguna preimagen en el otro lado. Los que son imagen. ¿Cuál es la diferencia entre imagen y espacio de llegada? Eso es importante. No todos los elementos del espacio, del conjunto de acá tienen que ser tocados por alguna imagen. Puede haber más elementos en el espacio de llegada que en la imagen. Es como el dominio y el codominio. Es lo mismo acá, pero el dominio y el codominio se da acá. El dominio es todo lo que se puede aplicar la función. Y los que no, bueno, eso no son el dominio. Ya, son otra cosa. ¿Ya? Pero lo que está al otro lado es lo mismo. Puede haber más elementos acá que los que provienen de alguna preimagen. Entonces, los conjuntos no tienen por qué ser posible aplicar la función a todos los elementos del espacio de partida, ni tienen por qué estar todos los elementos del espacio de llegada cubiertos por alguna imagen a través de la transformación. ¿Está claro eso? Entonces, así se define dominio e imagen de una transformación lineal. Son funciones, es el mismo concepto de las funciones normales. ¿De acuerdo? El dominio son todos aquellos elementos por los cuales se puede evaluar la transformación, y en la imagen son todos aquellos elementos que provienen de alguna preimagen en el espacio de partida. ¿Ya? Usualmente, las transformaciones lineales se evalúan en todos los elementos del espacio de partida. Todos los polinomios se pueden derivar, todas las matrices se le puede aplicar esta transformación. El dominio y el codominio coinciden. Las transformaciones lineales no tienen dividido por algo, raíz de algo, logaritmo de algo, porque eso no es lineal. Nada de eso es lineal.
¿De acuerdo? Entonces, usualmente las transformaciones se evalúan sobre todos los elementos del espacio de partida. No hay hay que sacar del... Entonces, se considera que los espacios vectoriales de partida son el dominio natural de la transformación lineal. Bien, voy a volver al ejemplo de la derivada y después voy a retomar este ejemplo de nuevo. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de la derivada, que es mucho más simple, supongamos bases canónicas, no con... Bases canónicas pongamos. Vuelvo al ejemplo 1 de la clase. Teníamos las matrices, teníamos todo, así que reciclemos lo que hicimos en la clase de hoy, para no tener que meternos en ejemplos diferentes. Ya, esta es la transformación, la base es la base canónica en cada lado. En el orden usual, la matriz de la transformación no era esta, era esta. No sé si se dan cuenta que si yo quiero la matriz de la transformación en base canónica para la derivación de polinomios de grado 10, ¿cómo se construye la matriz? Primera columna de ceros, porque las constantes derivan 0. ¿Ya? Segunda columna, 1 y los demás 0. 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Porque el que baja es el exponente. El coeficiente que aparece es el que derivó del anterior. Entonces, como baja el exponente, el coeficiente que aparece es 4 veces el anterior, 5 veces el anterior, y así. Entonces, es fácil encontrar una matriz de derivación en bases canónicas para cualquier espacio polinomio del tamaño que sea. Es más o menos la generalización. Listo. Pregunta. Vamos a definir la imagen de esta, perdón, el dominio de esta transformación de todos los polinomios de P3 pueden ser derivados sin problema. ¿Ya? ¿Cuál es la imagen de esta transformación? ¿Hay algún polinomio de grado 2 que no sea la derivada de alguien de P3? No. Aquí hay dos opciones, sí o no, ninguna de las dos opciones me interesa, lo que me interesa son los argumentos. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, no, esto no es la elección presidencial. Yo te juro que estoy así. No, dormí anoche, así que vamos. ¿Va a hablar en la casa? Que lo diga. ¿Por qué tiene usted que ser la vocera de la sociedad? Ella tiene voz propia. Quiero que participe. Pero eso no lo decide usted, lo decide Sofía. Y de hecho lo decido yo. En última instancia la puedo mutear perfectamente, no hay problema ninguno. No lo voy a hacer, Sofía, ¿ya? Bueno, A ver, repito la pregunta. No. ¿Usted cree que no? ¿Por qué, Sofía? Espere, ¿me puede reformular la pregunta? Voy a reformular la pregunta. La idea es ver si la imagen es todo P2 o no es todo P2. Si es todo los polinomios de grado 2, significa que cualquier polinomio de grado 2 es derivada de alguien, proviene de alguna derivación de alguien de P3. ¿Ya? Si no, usted me dice, mire profesor, este polinomio está en P2 y no es derivado ninguno de los del otro. O me busca un contraejemplo para decirme que no, o me dice, sí profesor, efectivamente cualquier polinomio de P2 se puede derivar como por ejemplo de este polinomio. Sí, profesor, cualquier polinomio de P2 se puede derivar a partir de uno de P3. Por ejemplo, si es verdad eso, Sofía, mira el polinomio que acabo de escribir en la pizarra. Ese es un polinomio genérico que está en P2. ¿Sí? ¿Me puedes decir un polinomio de P3 del cual él sea el derivado? X, a ver. Bueno, ¿Están ya. Están integrando. ¿Sí? Sí, AX3 partido 3, ya le estoy hablando. Po. Entonces hay que integrar el polinomio. Sí. Sin miedo, por favor. Despercúdanse un poco. El álgebra y el cálculo no están peleados, ¿ya? Por favor, despercúdanse. Ya, ¿puedo? AX
3 partido 3 de x2 partido 2 cx más d. Lo que No. quiera. Nada que de X aquí. Por ejemplo, construí un polinomio que es preimagen de ese que yo quería. Es decir, cualquier polinomio de grado 2 proviene de alguien de P3. De hecho, de varios, no sé si cacharon. No es solo uno. Hay infinitos polinomios de orden 3 que son preimagen del mismo polinomio en P2. Ya, ¿cómo se llama eso? Cuando hay varias cosas acá que varias flechas le llegan al mismo lado. Inyectividad, sobreyectividad, ¿cómo es la cuestión? Ya, entonces voy a tomar ese concepto. Efectivamente, la imagen es todo P2, aquí está demostrado. Le puede poner cualquier otra constante, no necesita esta, cualquier cosa sirve. De hecho, 0 sirve como constante. Así que efectivamente, la imagen es todo P2. Ahora yo voy a definir lo que se llama el núcleo o kernel de la transformación lineal. El kernel de la transformación lineal son todos aquellos elementos del espacio de partida tales que la imagen, chuta, sorry, lo voy a escribir aquí para la D, ya, los polinomios del espacio de partida tales que la aplicación de la transformación al polinomio devuelve el 0 del espacio de llegada. Estos son polinomios de grado 3, estos son polinomios de grado 2. ¿Qué polinomios del espacio de partida se derivan en el 0? En el caso general, voy a definir el kernel para una transformación cualquiera. Si tengo una transformación cualquiera que va de V en W, el kernel de la transformación son todos aquellos elementos del espacio de partida tales que su imagen es el 0 del espacio de llegada. Cuidado, estos están en B, pueden ser matrices, qué sé yo. Esto está en W, perdón, así que esto es como lo del lado acá. Si esto es matriz y esto es polinomio, si esto es matriz y esto es polinomio, son las matrices que se van en el polinomio 0. Si estos son vectores y estos son matrices, los vectores que se van en la matriz 0. Este 0 de aquí es el 0 del espacio W. ¿Ya? Eso se llama kernel. Este ejemplo de la derivación es muy sencillo porque lo que estoy preguntando es qué polinomios derivan 0. Y ustedes a coro me dicen, no dicen nada. Las constantes. Las constantes. Las constantes son infinitos polinomios, cuidado, son todos los que son generados por el polinomio 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Puedo poner así? Las constantes. Claro, porque las constantes son algo por 1 más 0 por x más 0 por x2, ¿no? La constante, ahí está. Pues, si lo hemos generado por el 1, si teníamos la base. ¿Ya? ¿Qué dimensión tiene este espacio? 1. Tiene un generador de tamaño 1, la base es de tamaño 1. Bueno, resulta que esto tiene que ver con el kernel de la matriz. Y la imagen y el espacio fila y el espacio columna en la matriz. ¿De qué matriz? ¿De qué matriz estamos hablando? De la matriz de la transformación. ¿Ya? El kernel de la matriz coincide con el kernel de la transformación. A ver, ¿cómo que coincide si estos unos son polinomios y los otros son vectores? Tranquilo, tranquilo. El kernel de esta matriz son vectores ¿de qué lado? ¿De R4 o de R3? El kernel son los vectores que yo coloque aquí, que matriz por vector da 0. Entonces el kernel es en el espacio de partida, siempre. Por tanto, el kernel de una matriz está entre las columnas, ¿ya? Del tamaño de las columnas, perdón, del tamaño de la fila. ¿Cuántas columnas hay? Son los que tengo que poner aquí para que me dé 0. Algo por x da 0, el x está en el kernel. Por tanto, el kernel está en R4. Si yo tengo un vector aquí del kernel de la matriz, son coordenadas de alguien. ¿De quién? De un polinomio que deriva 0.
Si yo tomo un vector del kernel de la matriz y reconstruyo el polinomio, ese polinomio deriva 0. Entonces, las coordenadas de los polinomios que derivan 0 son los vectores del kernel de la matriz y viceversa. Entonces, es equivalente encontrar el kernel de la transformación con encontrar el kernel de la matriz. Encontrar el kernel de la matriz es resolver el sistema de ecuación homogéneo A por X igual B, igual 0. ¿Ya? En este caso, D por X igual 0. De hecho, resuelva eso, D por X igual 0. ¿Qué vectores están en el kernel de esa matriz? Resolver eso es encontrar las soluciones del sistema de ecuación homogéneo. Fíjense ustedes que está escalonado, ¿ya? X4 vale 0, porque aquí esto se amplía con la columna 0. X4 vale 0, X3 vale 0, X2 vale 0, y X1 no está restringido, por tanto se mueven los reales. Así que esto que está acá, los X son de la forma X1, 0, 0, 0, es decir, lo generado por este vector, y este vector es equivalente a las constantes. Son el vector coordenado a las constantes. Entonces, lo generado por este vector está en el kernel de la matriz. Kernel de la matriz es lo generado por el vector 1, 0, 0, 0. El kernel de la transformación, cuidado, esta D es la matriz, esta D es la transformación. No es lo mismo. Sorry, me equivoqué ahí. Llamé igual a las dos cosas. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. La transformación la voy a poner así. ¿Ya? La transformación aplicada al polinomio. Todo eso es dominio de la transformación. Y esta es la matriz. Esta es la matriz. Lo que está en cursiva es la transformación, lo que está no sé cómo se llama esa letra. La normal, la que no está en cursiva, la otra. Una letra de molde, no sé cómo se llama eso. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de núcleo de la transformación, estoy hablando de polinomios. Los polinomios generados por el polinomio constante igual a 1. Los que derivan 0. Si hablo de núcleos de la matriz, estoy hablando de vectores. Vectores de coordenadas, de 3 coordenadas, que son vectores de 4 coordenadas, que son las coordenadas de la constante igual. Porque estamos pensando en las bases canónicas, cuidado, las bases que tenemos son las canónicas, por tanto esto es 1 por 1, 0 por X, más 0 por X2, más 0 por X3. Me están mirando feo, así que sí, ya. Entonces, a ver, lo que falta ahora es definir lo que es una transformación lineal inyectiva sobreyectiva, ¿ya? Una transformación lineal es inyectiva si no hay elementos que provienen de la misma, si no pasa eso, que dos cosas derivan 0, eso no puede pasar, porque hay dos preimágenes para una misma imagen, eso no puede pasar en las funciones inyectivas. Entonces, el problema está que, por ejemplo, esta transformación que está aquí no es inyectiva porque hay varios polinomios que derivan en el mismo imagen al otro lado. Entonces, cuando el kernel de la transformación se reduce al vector 0, las transformaciones son inyectivas. Cuando el kernel de la transformación está generado por algo más que no sea el 0, está generado, tiene alguna dimensión, entonces las transformaciones no son inyectivas. Eso lo retomamos en la siguiente clase. Listo, chicos. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, profe. Chao, Profe, que chao. esté muy bien. Chao, gracias. Adiós. Chao, profe.